El mercado inmobiliario estadounidense está completamente roto. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es miércoles 26 de junio de 2024 y en este momento son las 21:29 hora española, 15:29 horario en Nueva York. El día de hoy vamos a hablar especialmente del sector inmobiliario estadounidense. El precio medio de la vivienda de segunda mano ha superado el precio medio de la vivienda de la vivienda nueva, de la vivienda recién construida en el mes de mayo. Una auténtica locura lo que ha sucedido, que ya ocurrió también en 2021, que ocurrió también en 2024 y que muestra que el mercado inmobiliario está completamente roto. Vamos a hablar de ello, vamos a hablar del por qué está ocurriendo esto y vamos a hablar también de cuál puede ser el desenlace de todo esto. Además de ello, tenemos que hablar de la inflación en Australia y en Canadá, que son regiones que habitualmente no tocamos, pero sí que es cierto que ha habido sorpresas con los datos que hemos conocido en los últimos días correspondientes a mayo, que han provocado ciertos alzas por el lado de los rendimientos, además de toda esa situación que está alterando la renta fija, ya sea en Japón, con los rendimientos japoneses a 10 años superando niveles hipotéticos de intervención, que es el 1%, el yen debilitándose también frente al dólar por encima, por debajo en este caso, de niveles hipotéticos de intervención. Por tanto, hay una situación por el lado de renta fija, si sumamos también la incertidumbre europea, un tanto movida, que sí es cierto que hoy sí que hay alzas, pero bueno, son contenidas. La verdad es que puede explotar de un lado o de otro y puede provocar ciertos movimientos a mayores. El mercado del día de hoy liderado especialmente por el consumo cíclico, con un nombre bien claro, Amazon, que sube más de un 4%. Eso sí, los 7 magníficos vuelven a liderar, vuelven a impulsar el mercado el día de hoy ante una baja amplitud. Dicho esto, venga, vamos con el vídeo. Vamos a empezar hablando por el sector inmobiliario, el mercado inmobiliario estadounidense. Las ventas de casas unifamiliares nuevas en Estados Unidos cayeron, ojo, un 11,3% intermensual a una tasa anual ajustada estacionalmente de 619.000 en mayo de 2024, ya que los altos precios y las tasas hipotecarias continuaron afectando la asequibilidad para los compradores, nos dicen. Esta es la mayor caída interanual desde febrero de 2023 para el precio de vivienda nueva, que más que caer el precio, para el precio de vivienda nueva, no, para las ventas de viviendas nuevas. ¿Y qué ha hecho el precio? El precio más que caer, vamos a ver cómo está más bien en rango lateral. Se trata de la lectura más baja en 6 meses y muy por debajo de las previsiones de 640.000 que se esperaban, con los datos de abril revisados fuertemente al alza a 698.000 desde 634.000, que es un poco lo que compensa el mal dato de hoy. Pero aún así, fíjense, mismos niveles que en 2016. Vemos como la venta de vivienda nueva está prácticamente en un rango lateral desde 2016. Sí que es cierto que el año pasado ya estaba en estos niveles. Fíjense, vamos a observar los precios. El precio mediano de las viviendas cayó un 0,9% interanual hasta $417.400. Se trata del precio más bajo desde abril de 2023. Precio de venta promedio en 520.000, con una gran revisión a la baja para abril de 463.000 a 417.000. Esto hace que los precios medios de las viviendas existentes estén en este momento por encima de los precios medios de las viviendas nuevas en Estados Unidos. Precio de vivienda de segunda mano 419.000, precio promedio o mediano, 417.000 para la vivienda nueva. Esta anomalía no es la primera vez que se produce. Fíjense que si vemos este gráfico vemos como ya ha ocurrido antes, a finales de 2005, creo recordar, no sé si he dicho 2004 en la introducción, finales de 2005 y también en junio de 2021. ¿Por qué ocurre esta anomalía? Bueno, pues nos tenemos que ir especialmente al lado de la oferta. Se acumula oferta nueva a los niveles más altos desde 2008, pero nadie quiere comprar en este momento con estas tasas hipotecarias. Se acumula nueva vivienda que se construyó en la pandemia, aprovechando esos tipos bajos. Los promotores pues se podían financiar para construir estas viviendas. Por ejemplo, vivienda que no se construyó en otras regiones en las que también hay ciertas tensiones, pero hay grandes diferencias, como por ejemplo en España. En Estados Unidos
sí que se construyó, y de ahí pues podemos ver cómo el precio de vivienda nueva prácticamente lleva desde finales de 2021 en un rango lateral. No es que se esté desplomando el precio de vivienda nueva, sino que es que está sin apenas grandes cambios. Por ejemplo, lo que está ocurriendo en España, el precio de vivienda nueva se está disparando también el precio de vivienda de segunda mano, pero el precio de vivienda nueva especialmente. Por tanto, se acumula oferta de vivienda nueva en Estados Unidos, pero en estos momentos, con unas tasas hipotecarias más cercanas al 7%, nadie quiere comprarlas. Y luego también tenemos la situación de los constructores. Fueron muy optimistas de cara a finales del año 2023 y ahora mismo pues ya estamos viendo cómo esos tipos altos por más tiempo, que ha sido lo que ha caracterizado este primer semestre del año 2024, está afectando especialmente. Y por eso, por ejemplo, vimos como los datos, no sé si eran de abril o de mayo, vimos como un desplome, hubo un desplome bastante grande en las ofertas de empleo por el lado de las constructoras. Mientras tanto, pues que vemos cómo la oferta de vivienda de segunda mano se mantiene en mínimos, lo que hace que los precios sigan tensados al alza. En este momento nadie quiere cancelar su hipoteca y vender su vivienda en estos momentos. Esto es fundamental y esto hay que comprenderlo, porque yo habitualmente digo que unas bajadas de tipos, aunque pueda explotar la cabeza a muchos, pueden venir bien o pueden servir como alivio a los precios de la vivienda, porque provocarían una compraventa mucho más dinámica. ¿Por qué? Porque en estos momentos, con las tasas hipotecarias tan altas, nadie quiere eliminar su hipoteca para comprar o para adquirir una nueva vivienda con una hipoteca mucho más superior. Fijaros, hay que comprender que el 95% en Estados Unidos de los prestatarios hipotecarios tienen tipos de interés inferiores a los actuales del mercado. Casi el 80% tienen tasas 2 puntos porcentuales por debajo del mercado. Fíjense este gráfico, sé que es de hace unas semanas, pero bueno, ahora mismo creo que las hipotecas están en el 6,95. Fíjense, hipoteca al 7% en estos momentos. ¿Qué es lo que paga el estadounidense medio? Un 3%. Evidentemente hay una gran diferencia. Nadie quiere cancelar su hipoteca al 3% para tener que suscribir otra al 7%. Nos dice, estos hechos les desincentiva fuertemente a cambiar de vivienda, ya que cuando lo hagan tendrán que amortizar la hipoteca de tipo bajo y asumir una nueva hipoteca a tipo mucho más alto. Evidentemente este es el principal motivo por el que tengo la teoría de que unas bajadas de tipos pueden aliviar especialmente el precio de vivienda de segunda mano. ¿Por qué? Porque habría más vendedores, habría más oferta en el mercado. ¿Aumentaría la demanda también? Sí, pero aumentaría también la oferta, y eso podría dinamitar un poco el mercado de la vivienda de segunda mano, que ya está muy tenso, y podríamos ver ligeras correcciones, como por ejemplo vimos a final del tercer trimestre del año, o a final de año 2023, el cuarto trimestre, con esas perspectivas de bajadas de tipos ya muy sobre la mesa, que luego se quedaron en nada. Lo que provocaron fueron ese aumento de las compraventas de vivienda de segunda mano y ligeras correcciones también en el precio. ¿Qué tiene consigo esto? ¿Qué va a pasar con los precios de vivienda nueva? Bueno, pues sí que es cierto que de cara y mirando las bajadas de tipos también se podrían ver ciertos alivios en este lado no tanto en el precio, pero sí que es cierto, porque el precio se podría mantener en rangos laterales, pero sí que es cierto que este exceso de oferta que parece en estos momentos, que son, creo que a este ritmo de ventas serían prácticamente 9 meses, pues unas bajadas de tipos evidentemente podría dinamizar también todo esto, aunque luego también habría que ver cómo se compensa con los compradores, con la oferta. Como digo, los constructores estuvieron muy activos durante finales del año 2023 y veremos a ver si sacan más oferta al mercado y cómo se va contrarrestando. Pero evidentemente ya estamos en la recta final de estos tipos altos por más tiempo, o al menos eso parece. Ahora hablaremos sobre ello. Por tanto, la situación podría ver ciertos alivios y dinamizar un poco este mercado de compraventa, tanto en vivienda nueva como en vivienda de segunda mano. Respecto al precio de vivienda nueva, la verdad es que no lo tengo muy claro lo que puede ocurrir. Con el precio de vivienda de segunda mano sí que es cierto que apostaría más a que podría haber ciertos alivios, ya que está un poquito tensa la cosa, pues en caso de que la oferta aumente,
el precio de vivienda a segunda mano sí que es cierto que podría tener ciertos alivios. Veremos a ver, como siempre, al final esto no se trata de predecir qué va a ocurrir, sino de tratar de posicionarnos donde hay mayor probabilidad y tratar de adivinar o equivocarnos no las menos veces posibles, porque hay muchas veces que te equivocas más de las que aciertas, pero sí que es cierto de limitar los riesgos cuando te equivocas y tratar de maximizar los beneficios cuando aciertas. Otro punto importante del día de hoy, ante una ausencia de datos macro, porque no ha habido mucho dato, es el riesgo de repunte de la inflación. Fijaros, porque hemos conocido datos de inflación en Australia que han sido superiores a esperado, impulsados por la vivienda, el transporte y el alcohol y el tabaco. La media del IPC subió al 4% tras el 3,6% de abril, superó las expectativas del 3,8%. El índice subyacente bajó del 4,1% al 4%. Evidentemente, ya saben que hay que tener muy en cuenta todo el tema del efecto base. Fíjense dónde estaba la inflación hace un año, estaba todavía en el 4 o 5%, es decir, bueno, más bien 5, casi 5 o 6%. Estaba todavía en niveles superiores, el efecto base pues entra en juego. Todavía no estamos en niveles de estabilización en la inflación australiana y no lo estaremos hasta finales de año. Recuerden que esto es fundamental, pero bueno, que se superen estimaciones nunca es positivo. También tuvimos en el día de ayer datos de inflación en Canadá que superaron las estimaciones. Se esperaba 2,7, salió 2,9%. Aquí en Canadá sí que es cierto que la inflación está ya mucho más estabilizada. Fíjense que nos encontramos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Fíjense, se compara con estos datos de aquí, mayo y junio, que es ya prácticamente estabilizado por debajo del 3%. Podríamos ver incluso un dato el mes que viene ligeramente superior al de este mes de mayo, pero ya la inflación está claramente estabilizada. Y en Canadá la suerte que tiene es que se ha estabilizado o se va a estabilizar claramente por debajo del 3%, algo que por ejemplo no ha ocurrido en Estados Unidos o no ocurre en España, que vemos como la inflación está claramente estabilizada ya con 12 meses entre el 3 y el 4%. ¿Qué ocurre? Bueno, pues estos dos saltos de la inflación por encima de lo esperado, pues sí que es cierto que han provocado ciertas tensiones y hemos visto como los rendimientos, por ejemplo, los americanos desde esta mañana han saltado al alza. El rendimiento americano a 10 años creo que estaba por encima del 4,3%. Más puntos importantes del día de hoy, nos vamos a gráficos. Nvidia, como eje principal de los 7 magníficos, representó en el día de ayer más del 32% del impulso positivo. Nos dicen, ojo, una auténtica locura. Ya saben que, o ya lo vimos en el vídeo de ayer, que si metes $1 al ETF del S&P 500, 28 centavos van para las 5 mayores compañías. Si metes $1 al ETF semiconductores, 20 centavos van para simplemente Nvidia. Y también veíamos como el interés por el ETF apalancado por 2 de Nvidia estaba trayendo mucha negociación, unos 10.000 millones de dólares de volumen en los últimos 5 días. El interés por Nvidia muy movida por opciones, ya saben, sigue siendo bastante fuerte. El índice GFDK de confianza de los consumidores alemanes cayó 0,8 puntos hasta menos 21,8 puntos intermensuales. Los analistas encuestados por Bloomberg habían previsto una quinta subida consecutiva y vemos cómo ha fallado, pues un poco en la línea de los PMIs que hemos conocido en la eurozona y especialmente en Alemania, que parecía que podían continuar con esa remontada y hemos tenido sorpresas bastante débiles. La mayoría de los sectores de S&P 500 registran una desaceleración de los ingresos en el segundo trimestre, pero el recorte de costes de las empresas debería permitirles registrar un sólido crecimiento de los beneficios el mes que viene. Ya nos estamos preparando un poco para qué podríamos esperar de cara a esos resultados que empezaremos sobre el 19 de julio. El 19 de julio se abre la ventana de recompras y suele ser unos días antes. Por tanto, a partir de esa fecha podríamos tener actualizaciones y más comentarios sobre qué esperar de estos resultados empresariales. Evidentemente lo comentaremos por aquí. Ojo, este es un punto muy importante. Ya saben que estamos a finales de junio, que no es una estacionalidad muy positiva, a diferencia de las primeras semanas de julio. ¿Por qué las primeras semanas de julio son muy positivas? Debido a que entra dinero de asignaciones pasivas de rebalanceos trimestrales y semestrales. ¿Qué ocurre a finales de junio? Además del vencimiento, bueno, pues también hay rebalanceos de fondos de pensiones que pueden quitar dinero del mercado, como es este mes. Sí que es cierto que nos habla desde Goldman Sachs que no es muy alarmante. Fíjense,
Comparto este gráfico de mi buen amigo Héctor Chamizo, que ponía que dice: se ha dado la mayor salida de dinero de ETFs del S&P 500 desde el año 2015. Pero sí que es cierto que aquí nos pone 26.500 millones. Hay que tener en cuenta que estos días saldrá aproximadamente 11.000 millones debido a estos fondos de pensiones. Fíjense que si quitamos de aquí 11.000 millones, pues nos quedaría básicamente en este rango de los 10.000, que sería algo pues muy neutro y algo que no sería para nada alarmante. Es muy importante comprender estas salidas de fondos de pensiones, de ahí que la estacionalidad de junio a finales de junio sea también pues un poco negativa, pero de momento no debería ser alarmante y no es una cantidad ni mucho menos para alarmarse. Por tanto, dejando esto a un lado, vamos con el cierre de sesión. Vamos a empezar hablando por Europa. Eurostoxx 600 corrige en el día de hoy después de un día... Bueno, ayer fue un día de menos a más, muy lastrado sobre todo por el sector médico desde primera hora. Luego Novo Nordisk subiendo un 4%, pues salvó un poco los muebles, pero la verdad que la debilidad en la eurozona se hace ver. Eurostoxx 600 menos 0,56, futuros de Eurostoxx 50 menos 0,54, DAX alemán menos 0,12%, ha llegado a estar al alza. A la baja fue uno de los valores más movidos en el día de ayer, debido a que las noticias de primera hora relacionadas con una médica tenían gran peso en el DAX alemán. CAC francés, que ya saben que está ahí toda la incertidumbre en estos momentos, menos 0,69, IBEX 35 menos 0,8%, Reino Unido menos 0,16, Italia menos 0,49, Suiza menos 0,93 y Países Bajos menos 0,37. Nos vamos a los sectores. ¿Qué es lo que estamos viendo que ha mostrado gran debilidad? Bueno, pues el único ETF positivo, fíjense que ha sido la tecnología en Europa. Mayor debilidad tenemos por aquí a la industria automóvil relacionado con todo este tema de los aranceles, y ha sido la peor. No ha sido la peor porque tenemos aquí viajes. Viajes no se ha comportado tampoco para nada bien, pero en general una jornada muy débil en la eurozona. Una eurozona pues que afronta gran incertidumbre, no solo Francia sino la región al completo. Ya saben que este fin de semana tenemos esta primera vuelta a las elecciones. Macron no deja de hacer comentarios. Soy consciente de que son políticos y de que Macron tiene que hacer todo posible por obtener votos, porque en estos momentos le dan por debajo de la derecha y por debajo de la izquierda, pero habla incluso de guerras civiles, ya lo mencionaba en el vídeo de ayer. A mí me parece un poco un despropósito total. Veremos a ver qué ocurre, pero sus comentarios como primer ministro de Francia, pues la verdad que no acompañan mucho a la tranquilidad. Muy importante seguir evidentemente la parte de renta fija. De momento rendimientos alemanes el día de hoy ligeramente al alza. Sí que es cierto que empezaron al alza, bueno, pues por estos datos de inflación, también los rendimientos japoneses al alza. De momento en el día de hoy no hay motivo para alarmarse en exceso con todo este diferencial de Francia y demás. Vamos a ver cómo evoluciona la semana. Vamos a ver tras elecciones. ¿Hay riesgo de que se produzca un Liz Truss? Bueno, Liz Truss, perdón, para el que no lo sepa, es lo que ocurrió, o sea, era la primera ministra del Reino Unido en septiembre de 2022, cuando hubo todo este jaleo por el lado de la renta fija, que casi quiebra el país en 15 días. De hecho, estuvo 10-15 días en el cargo y la tuvieron que echar. Lo que hizo básicamente, y a grandes rasgos, evidentemente en muchísimo más detalle, fue anunciar unas bajadas de impuestos pagadas con deuda. Evidentemente eso no gustó mucho a los inversores, eso no gustó mucho a los bonos. Saltaron los rendimientos de los bonos de Reino Unido, las yields, que se llama, y tuvo que intervenir el Banco de Inglaterra. ¿Puede pasar lo mismo en Europa, en Francia concretamente? Pues la verdad es que la cosa va a estar por el pánico. Es decir, en estos momentos lo que hace saltar es la incertidumbre, es el pánico por lo que pueda ocurrir. Es el pánico lo que mueve todo. Si se toman medidas de forma calmada y tratando de que el mercado no se alerte demasiado, pues no va a ocurrir. Ahora, veo muy complicado que con tantas semanas de aviso de que va a ocurrir un evento Liz Truss o un evento así, pues se tomen medidas de una forma muy brusca. Pero bueno, todo puede ser. Alerta ante ello. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues puede ser una oportunidad. Los bonos franceses, bueno, pues puede ser una oportunidad, la verdad. Veo complicado que quiebre. ¿Hacia dónde va a ir ese dinero en caso de que haya un pánico excesivo? Bueno, pues sobre todo bonos alemanes, bonos estadounidenses también, dólar como activo refugio saldrá del euro. Como digo, ¿va a quebrar Francia? Pues hombre, no creo que lo deje el Banco Central Europeo quebrar. Puede haber toda la volatilidad que quieras. ¿Puede aprovecharse mediante oportunidades?
puede aprovecharse mediante oportunidades, por supuesto. Yo no lo voy a hacer, pero bueno, si se estudia, pues evidentemente es complicado que Francia quiebre, siendo la segunda mayor economía de la eurozona. Pero bueno, esos son los puntos así un poco a tocar en Europa. Si nos vamos a Asia, Nikkei japonesa más 1,26% el día de hoy. Sigue la debilidad clara en el yen japonés, sigue el rendimiento japonés a 10 años saltando, y mientras que no haya intervenciones, pues vemos como el Nikkei también intenta escalar, 1,26%. Ojo, alcanza máximos, fíjense, desde el 11 de abril. Nifty indio ligeramente arriba, máximo históricos 0,62. Hansen sigue sin grandes movimientos, solo sube un 0,09%, más o menos rango lateral sin grandes cambios. Como he dicho, rendimiento japonés a 10 años sube hasta el 1,025, que los rendimientos japoneses desde primera hora estén al alza es un aviso y es una tensión al alza para el resto de renta fija, que ya saben que está interconectado. El yen japonés, bueno, pues el día de hoy se fortalece el dólar, fíjense que el dólar sube un 0,42 y el USD JPY alcanza niveles de 160,78, niveles bastante elevados. Tengo que hacer algún comentario sobre esta situación de Japón, lo tengo por aquí. El mercado está poniendo a prueba a los funcionarios japoneses y hasta ahora está ganando. El yen cae a su nivel más débil frente al dólar desde, ojo, 1986. Masato Kanda, el viceprimer ministro de Finanzas, dijo que los funcionarios tomarán las medidas apropiadas sobre la moneda según lo necesario. Específicamente dijo que el gobierno está observando al yen con un alto nivel de urgencia y describió los últimos movimientos de la moneda como rápidos y unilaterales. Dice: estoy seriamente preocupado por el reciente y rápido debilitamiento del yen y estoy siguiendo de cerca las tendencias del mercado con un alto sentido de urgencia. A los periodistas del miércoles por la noche: tomaremos medidas necesarias contra cualquier movimiento excesivo. Se pone sobre la mesa para la próxima reunión no solo esa reducción del QE que ya fue anunciada en la última reunión, sino incluso subidas de tipos de cara a la próxima reunión del Banco de Japón. De cara allá, al cortísimo plazo, ¿va a haber intervención por parte del Banco de Japón? Pues si tengo que poner la mano sobre la mesa, diría que sí, diría que va a haber un movimiento a la baja bastante fuerte en el USD JPY debido a intervenciones. ¿Cuándo se deberían de dar estas intervenciones? Ante debilidades del dólar. Mañana y el viernes tenemos datos macroeconómicos que pueden provocar debilidad en el dólar, porque tenemos datos de Producto Interior Bruto que han sido bastante débiles las dos primeras lecturas del primer trimestre y incluso se ha revisado la última lectura a la baja. Si se revisa esta lectura final a la baja comparado con el último dato, también podríamos ver debilidad en el dólar, y evidentemente estas intervenciones, pues lo suyo es que vayan acompañadas de debilidad del dólar para que tengan mayor impacto. Otro punto de debilidad del dólar para estos dos próximos días puede ser el dato de PCE, de inflación, de deflactor de la inflación, que conoceremos el viernes, y que, como ya bien saben, los datos de inflación de mayo han sido muy débiles. Se espera un dato también muy débil para este PCE de mayo. Ya saben que ha subido el petróleo y demás, pero eso ya contaría para el dato del próximo mes. Por tanto, estos son los dos eventos que pueden provocar debilidad en el dólar. También tenemos eventos de segunda línea, como peticiones semanales de subsidio para mañana, datos de la Universidad de Michigan también para el viernes, pero sobre todo Producto Interior Bruto y PCE jueves o viernes pueden ser momentos de debilidad del dólar que sean aprovechados también por el Banco de Japón para estas intervenciones. El banco, el gobierno, es el ministro de Finanzas es el Ministerio de Finanzas quien da la orden, pero evidentemente es el Banco de Japón el que toma las órdenes. Por tanto, en Asia esto es lo que hay que tener en cuenta. Nos vamos ya a Wall Street, que en el día de hoy no estamos comentando mucho, no hay muchos puntos importantes porque está prácticamente plano. Dow Jones 0,06%, S&P 500 0,04% arriba. Fíjense el equiponderado cómo cae un menos 0,41%, una debilidad bastante grande. La amplitud de nuevo vuelve a estrecharse en el día de hoy. Nasdaq 0,06, Composite ligeramente mejor 0,29, Russell 2000 menos 0,25. Fíjense estos datos que son de ayer. Pero fíjense cómo el porcentaje de valores por encima de la 20 el porcentaje de valores de S&P 500 por encima de la media de 20 sesiones, que llegó a estar casi en el 70% el lunes, ayer martes cayó de nuevo al 52% y hoy no tiene gran pinta de mejorar. Porcentaje de valores por encima de la media de 50 sesiones cayó de nuevo por debajo del 50% y por encima de la media de 200 sesiones, cayó por debajo del 70%. Se mantiene en un nivel bastante elevado, pero sí que es cierto que donde estamos
estamos viendo la gran debilidad es en el corto plazo. Estas últimas 20-50 sesiones, ahí es cuando se ha abierto esa brecha entre los 7 magníficos y el resto de valores. Fíjense como en el día de hoy, si observamos los 7 magníficos, están teniendo de nuevo un rendimiento superior. El ETF de los 7 magníficos alcanza nuevos máximos históricos en el día de hoy. Apple sube 1,79, sigue teniendo este impulso. Microsoft sin grandes cambios, ayer cerró en máximos históricos y hoy puede que también cierre, incluso ha tocado máximos históricos. Nvidia ligeras correcciones en el día de hoy y Amazon es el gran ganador subiendo un 3,73%, un 4%. Consumo cíclico en el día de hoy, fíjense que es el mejor sector, sin ninguna duda. A ver que quitamos esto, sin ninguna duda, consumo cíclico muchísimo mejor que otros sectores, energía, servicios públicos, salud y financiero, lo más débil el día de hoy. Google, que ayer ha alcanzado nuevos máximos históricos, también muy cerquita a ellos. Meta 0,24, también muy cerquita de los máximos históricos. Y Tesla también es otro de los grandes que repunta el día de hoy, sube un 5,3%. Ojito que si cierra así va a cerrar en máximos desde el 1 de marzo, desde 1 de marzo, 4 de marzo, desde marzo. Niveles muy importantes los de Tesla, está rompiendo y está haciendo una base, la verdad, que bastante interesante si empieza a entrar volumen, Ojito que la base no es para nada mala la que está llevando Nvidia. Ya saben que, en cuanto a los últimos resultados no fueron muy positivos, pese a ese salto. Está atravesando no solo Tesla, sino la industria un poco horas bajas. Yo no dudaría mucho de Tesla, pese a que los últimos 3 años, desde que entró en el S&P 500, muestra grandes debilidades. Si observamos más puntos, los rendimientos ya hemos visto cómo saltaron el día de hoy, 4,32 el día de hoy. Puede haber 2 puntos importantes para mañana y el viernes, como ese Producto Interior Bruto y PCE, que lo hagan corregir, pero el día de hoy, después de esos datos de Australia, Canadá, puntos importantes. Ya hablaremos mañana más en detalle del PCE, porque hay mucho que comentar por ahí. VIX 12,45. West Texas sin grandes cambios el día de hoy, sigue siendo una resistencia importante a los $82. Oro corrige el día de hoy 0,88 ante la fortaleza del dólar, y el Bitcoin de momento también haciendo soporte esos 60.000, 61.000 en estos momentos después del rebote de ayer. De nuevo aguanta esos niveles. TLT corrige ligeramente el día de hoy tras este aumento de los rendimientos. Ya he comentado en numerosas ocasiones, puede ser una oportunidad de cara a corto plazo, de cara a corto plazo, medio plazo, un año o así, puede ser una gran oportunidad teniendo en cuenta esas bajadas de tipos. Evidentemente el TLT se puede beneficiar, es muy lento, ya saben, me preguntaban por Twitter que es muy lento, que algún apalancado demás. Con opciones sí que es cierto que hay alguna estrategia que puede ser bastante interesante teniendo en cuenta o queriendo posicionarse a esto. ¿Compraría bonos o bonos del Tesoro con previsiones a más largo plazo? Pues sobre todo el tramo largo hay que tener en cuenta que está muy ligado también a estas subastas, a esta colocación de la deuda, sobre todo a extranjeros. Las últimas subastas han ido muy bien, hoy creo que había subasta a 5 años, si no veis que he comentado nada es porque ha sido muy sólida, por tanto, por ese lado muy positivo, es como debería ser, pero sí que es cierto que, oye, debido a la debilidad del yen, debido a Arabia, China y esas situaciones, en estos momentos no se está terminando de colocar tan bien, y no porque la deuda estadounidense en algún momento o sea excesiva y no se coloque porque no interese. No, al final cada país, China, Japón evidentemente por esta debilidad del yen no le sale a cuenta. No dudo de la deuda estadounidense, al menos en el corto plazo. Dólar 0,4% arriba, ya hemos visto cómo esa debilidad se traslada también al yen y a todas las divisas frente al dólar. Por último, comentarios para mañana. Sí que es cierto que tenemos mucho. Ventas minoristas en Japón, confianza del consumidor en la eurozona, Producto Interior Bruto importante en la lectura final del primer trimestre en Estados Unidos, subsidios semanales, bienes duraderos y venta de viviendas pendientes. Así que nada, tiento los datos, espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, hacedme saber con un like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.